Continuamos también con nuestras capacitaciones en el día de hoy. Continuamos con el Magíster Guido Eduardo Rosales Uriona, el cual vamos a poder comentarles a cada uno de ustedes acerca de su trayectoria académica y profesional. Podemos comunicarles que él es ingeniero en sistemas y mantiene un máster en ciencias por la Universidad Internacional de Aviación Civil Kiev, Ucrania. Mantiene un máster en dirección estratégica ETI de la Universidad León, España. Mantiene una amplia experiencia como docente de pregrado de la Universidad Católica, docente de pregrado en la Escuela Militar Ingeniería, al igual que docente de posgrados y diplomas y maestrías de las universidades públicas, UAGRM, la UNSA, UMSS y la UPSFXCH, al igual que actualmente mantiene un cargo como perito informativo y consultor técnico en entidades financieras, pericias en áreas técnicas por empresas particulares y gerente propietario de Janaxtis RL. Démosle la bienvenida a nuestro siguiente expositor en la noche de hoy con la ponencia Los criptoactivos como catalizadores de la transformación digital al cibercrimen. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Un gusto compartir con todos ustedes y felicitarles por toda esta actividad que realizan en beneficio de toda la comunidad, sobre todo latinoamericana, porque todos estos eventos destacan precisamente a ese nivel. Estimados, entonces quiero comenzar precisamente tomando la palabra del doctor Jorge, que mencionaba, a ver, nosotros hablamos de Internet y se vienen a la mente muchas cosas. Han tocado un tema muy importante, la autenticidad de los contenidos en Internet. Pues si yo les digo Internet, vienen a la mente muchas cosas. Riesgos, redes sociales seguramente. Para algunos viene globalización, oportunidades. Pero para otros, y como decían anteriormente, tiene que venir este tema de seguridad. Ahora ciberseguridad, confidencialidad, autenticidad. Y algo que nos está preocupando, privacidad. Pero lamentablemente, a veces la privacidad nos quiere llevar a la anonimidad y eso nos quiere llevar también a la impunidad. Pues precisamente vamos a tocar esos temas. Por ejemplo, si ustedes hacen operaciones actuales relacionadas con sus bancos, se puede identificar, por ejemplo, dónde pagan. Entonces podemos patronizar, identificar los locales favoritos, sus hobbies, sus hábitos, sus obligaciones financieras, patronizar sus horarios, direcciones por donde camina, qué días y qué. Algunas a través del consumo y los pagos. Y otras, por ejemplo, del GPS del celular. ¿Con qué personas se relacionan? ¿Quién le pagan? ¿De quién cobran? ¿Quiénes son proveedores? ¿Quiénes son clientes? Todo eso sale de las transacciones del banco. Entonces, es algo que preocupa. Entonces, ahí viene este tema de la privacidad. Ya no queremos que alguien nos diga todo eso y que todo eso sea conocido. Entonces, muchas veces se habla de una pseudo-anonimidad.
Es decir, ya no colocan, por ejemplo, el cliente Guido Rosales tiene esto, sino nos asignan un número de cuenta, un código. Entonces, el cliente 25 es el que hace esto. Entonces, aquel que tenga la tabla de relaciones entre el código de cliente y las personas es el que conocerá exactamente lo que ocurre. Ahora, pensemos que no todos solo piensan en privacidad. Algunos quieren hacer cosas medio raras. Entonces quieren estar, como decimos, al margen de la ley, pero que no los descubran. Entonces van a llevar más allá ese tema de la anonimidad. Y empezamos a hallar en temas de ciberimpunidad. Quiero crear una web donde la gente pueda comprar cualquier cosa de manera anónima, sin posibilidad de ser rastreado. Esto es muy similar a un manifiesto hacker, porque cuando nació el movimiento del hacking, por ejemplo, en la década de los 90 ya, había esa idea de que debería existir la libertad de la información y la privacidad en su consumo, que no deberían estar rastreando lo que hacemos. Pero esta frase y este párrafo está muy asociado a cibercrimen. Voy a mostrarles más adelante precisamente quién es Ross Ulbricht o Joshua Terry, son nombre alias. También, para entrar en contexto, tenemos que ver en qué momento estamos del desarrollo tecnológico. O quizás muchos de ustedes en la década de los finales de los 80, 90, han empezado a trabajar con computadores y han escuchado de los virus. En 1986, por ejemplo, se dio el tema de Chernóbil en Kiev, Ucrania, desastre nuclear. Y en honor a eso, los hackers sacaron uno de los primeros virus, el virus Chernóbil precisamente. Entonces, en la década del 90 empezamos ya con los temas de Internet. Ese Internet discreto con módem. Pero empezamos también con temas, por ejemplo, de banca telefónica. Entonces empezamos con ATMs. Llega el año 2000 con esta transición de Y2K y empezamos con las empresas.com. Va creciendo la banca por Internet. Va creciendo también de manera incipiente la banca móvil. Ahí vamos a hacer un corte histórico porque lo que está marcando un cambio radical son las redes sociales. Por supuesto que asentados en el desarrollo de las telecomunicaciones y la inserción masiva del celular. Entonces ahí se amplía la banca por Internet, pero siempre vamos a ver los dos lados de la moneda. Por un lado, la sociedad se desarrolla de manera positiva, vamos a decir, pero siempre vamos a considerar el otro lado. Les voy a hablar de temas de Second Life, Liberty Reserve, Silk Road, por ejemplo. Y vamos desarrollando. Como la gente no quiere que sean rastreados, que sean patronizados, recordemos siempre privacidad, anonimidad. Ahí surge, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, el Bitcoin, la cadena de bloques. Una manera, se dice, de enmascarar y hacer el consumo, el tráfico de dinero, vamos a decir, de manera casi anónima. Pero también tenemos elementos de fraude. No siempre vayamos por esos dos lados. Desarrollamos positivamente, pero innegablemente también crece el lado negativo. Llegamos al momento, por ejemplo, de pandemia. Pandemia a todos en el mundo
nos ha llevado a casa, pero todo tenía que seguir. Nos hemos desarrollado mucho el tema de la virtualidad. Estábamos creciendo de manera paulatina y, por ejemplo, la generación de antes de los años 70, denominados baby boomers, por ejemplo, ya se estaban retirando. Mucho de la generación X, nacidos entre el 70 y el 80, por ejemplo, ya iban como que dejando su inserción en las tecnologías. Pero la pandemia nos ha traído de vuelta a todos. No todos hemos aprendido a manejar banca digital, a manejar servicios de entrega rápida, todos los famosos deliveries, y el comercio electrónico explotó. Pues la pandemia ha marcado un hito de impulso a la transformación digital. Pero siempre vayamos por el otro lado. El tema de los bitcoins ha hecho crecer el concepto de economías descentralizadas. ¿No? En cada país más o menos nosotros tenemos un banco central y una administración centralizada de la economía. Todo el tema de criptoactivos y cadena de bloques propone descentralizar todo esto. Pero empieza a crecer también el otro lado. Delitos informáticos, ransomware y algo que vamos a hablar. Servicios de entrega remota proporcionado por el cibercrimen. Entonces acá tenemos que poner un elemento. El cibercrimen empieza a aprovechar la masificación. Si todos están conectados, entonces su capacidad, su alcance se multiplica. Siempre ligado por estos temas: privacidad, anonimidad, impunidad. Esa es antesala por la cual hemos propuesto y estamos desarrollando bastante este tema. Analizar cómo los criptoactivos están apoyando la transformación digital. Están actuando como catalizadores para impulsar el cibercrimen, pero a nivel global. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que conocer que es un problema que está afectando, así como les ha preocupado, por ejemplo, la publicidad falsa en el Internet. Tiene que preocuparnos ya cuando esta está ligada, por ejemplo, a la comisión de delitos, al crimen organizado en el espacio digital. Entonces, nuevamente, hemos tratado de recabar algo que está creciendo a nivel mundial. Latinoamérica también está dando saltos, porque ya no son pasos. ¿No? Acá ya es el crecimiento realmente acelerado de esto. Para un poquito graficar, nosotros tenemos, por ejemplo, una economía basada en dinero fiduciario. Por decir, cada país tiene una moneda y de alguna manera compartimos el dólar como una divisa intermedia o una divisa de transferencia, ¿no?, entre diferentes países. Ese dinero fiduciario, por ejemplo, está ligado a lo que se conoce como el sistema financiero tradicional. Tenemos bancos con infraestructura física, tenemos cajeros automáticos y tenemos tarjetas de débito-crédito. Ahora estamos adicionando un elemento fuerte, ¿ya? Si bien el año 2000 habíamos entrado ya con banca por Internet, pero como que esa es la transición. Ahora estamos dando el salto a toda una economía basada en el ciberespacio, donde estamos transformando precisamente ese dinero fiduciario en un criptoactivo, en una criptomoneda. La más representativa, por ejemplo, y conocida es el Bitcoin. Entonces, estamos entrando a una economía masiva donde ya no interesa la parte física y la centralización de su administración y control. Entonces, estamos creando una economía basada en estos criptoactivos, principalmente en criptomonedas. Esto nos está llevando precisamente ya a manejar la parte tradicional anterior, que era la operación con dinero físico. Hemos entrado a lo que era la economía de la banca digital.
y ahora estamos entrando al mundo cripto. Precisamente porque estos elementos están apoyando mucho esto. Se dice que hay una cierta libertad financiera cuando ya no utilizas tu dinero en una economía centralizada, en un solo país, ligado al contexto de cumplimiento legal, regulatorio del país. Entonces tú puedes manejar todos tus recursos, se dice, de manera global, logrando esa privacidad, esa casi anonimidad, que es la manera en la que se vende al público en general, que sí se puede rastrear, pero es complejo. Además, no está ligada a tu situación política, geográfica del país. Nosotros en Latinoamérica estamos experimentando diferentes situaciones políticas, ¿no? En diferentes países ligadas a situaciones económicas. Y eso está disparando esta situación. Entonces uno no quiere estar sujeto a cambios políticos en su economía o quiere tener cierta independencia. Entonces esto está disparando el tema de los criptoactivos y las criptomonedas. Entonces, si hablamos de este desarrollo tecnológico, estamos en ese momento, donde tenemos dos elementos muy relevantes. Son las criptos, vamos a decir, y algo que no me he mencionado anteriormente, la inteligencia artificial. Entonces, este es un tema que tiene que preocuparnos en los diferentes niveles, como personas, porque hasta la educación está cambiando. Ya no podemos pensar, por ejemplo, que nuestros niños privilegien la memoria, porque ahora ya no hay que recordar casi nada, todo va a estar ahí. Entonces, hay que cambiar la lógica de aprendizaje. Aprendíamos a través de libros, aprendíamos a través de una relación a veces discreta con una persona, profesor, por ejemplo, un tutor o un mentor. Pero ahora si nosotros explotamos la inteligencia artificial, de alguna manera multiplicamos nuestras capacidades de aprendizaje. Y eso lo están haciendo todos, a nivel personal, a nivel profesional. Las empresas también están aprovechando. Va a incidir mucho en toda la economía laboral, por ejemplo. Si antes tenía que contratar a una persona, una secretaria que me haga la planificación y cumplir con todos los requisitos legales, laborales, sociales y demás, ahora puedo comprar un servicio, comprar un asistente virtual, llámenle Alexa, Siri si quieren, pero ligado a inteligencia artificial, que me va a organizar todo. Y de esa manera, en muchos sectores, se está creando todo eso. Pero quiero comentarles, por ejemplo, que esto no es nuevo, de pensar en economías descentralizadas del enfoque tradicional, de ese dinero fiduciario que hemos conocido. Por ejemplo, les muestro acá algo que tenemos desde el año 2003, más o menos. Se creó una plataforma denominada Second Life, impulsado por esta empresa, que creó su propia moneda, el Linden. Entonces, las personas podían crearse un usuario, creaban un avatar, ingresaban a todo este mundo digital. 2003 todavía no se caracteriza, ¿no?, por las capacidades que ahora tenemos de 3D, lentes y demás. Todavía era un poco discreto, como esas imágenes que ven. Pero uno entraba y con su tarjeta de crédito compraba lindens. Se compraba la moneda de este espacio virtual que se había creado. Y en este espacio era como una sociedad, porque había comercios, había diversión. Uno podía ser quien quería. No, si soñé con ser, no sé, un basquetbolista de 2 metros, entonces yo creaba mi avatar como un basquetbolista de 2 metros. Y entraba de esa manera y compraba y podía conocer gente, podía invertir, comprar, gastar y demás. Entonces las empresas también lo hacían. Entonces ya hablábamos de una moneda, quizás no una criptomoneda, pero sí una moneda virtual, con un esquema centralizado, manejado por esta empresa. Año 2003. Acá se ofrecían, por ejemplo, servicios.
arquitectos, diseñadores, accesorios para tus avatars y demás. Entonces alguien dijo, qué interesante, acá puedo traer mi dinero y acá puedo generar economía y luego puedo retirar mi dinero. Ah, pero había alguien que administraba. Y siempre recordemos, privacidad, anonimidad, impunidad. Entonces ahí surgió un servicio, por ejemplo, el año 2006, de alguien que dice, yo puedo ayudarte a manejar de una manera más privada, más anónima tus recursos. Entonces, un tema que ha impactado a nivel mundial salió desde Estados Unidos, pasó por Costa Rica, donde puso su funcionamiento más significativo. De alguna manera se dedicaba a un tema de lavado de dinero. Tú podías colocar tu dinero ahí y podías moverlo a lo largo del mundo. Ya se estaba creando un esquema de legitimación de ganancias ilícitas de monedas virtuales. El 2011, como les decía, por ejemplo, alguien dijo, yo quisiera comprar cosas, pero que no me rastreen, que no sepan mis hábitos. Si ustedes han hecho compras, por ejemplo, electrónicas de Amazon, eBay y demás, pueden rápidamente darse cuenta porque se creó una suerte de Amazon del Internet profundo, oscuro que se llama, donde se podría comprar drogas, estupefacientes de todo tipo, armas, consumir pornografía y demás, con monedas virtuales, de tal manera que no sean rastreables. Siempre privacidad, pero anonimidad y apuntando a impunidad porque eran negocios ilícitos, de todo. Igual fue perseguido y de alguna manera fue alcanzado por el FBI y juzgado, cerrado en su momento. Pero el cibercrimen ha desarrollado otras formas. Como esto está creciendo, la gente quiere esa libertad financiera. Entonces aparecen, por ejemplo, tenemos acá una persona, una búlgara, Zuka Ignatova, que apareció diciendo que ella tenía una nueva moneda y creó una suerte de estafa piramidal, ¿no? Como 4.000, casi 5.000 millones de dólares. Y un manejo de marketing y luces, música y todo entre Europa y Estados Unidos, hasta que en un momento todo desapareció. Hasta ahora, por ejemplo, esto es el 5 de junio del 2024, no se sabe nada de esta señora. La reina de las criptos se decía en su momento. Se cree que ha sido asesinada por las mismas bandas que habían creado todo este movimiento. Debí escuchar también, por ejemplo, de ahora, está muy de moda operar todo esto de las criptomonedas por los exchanges, que son una suerte de casa de cambios, ¿no? Como ahora es Binance. También existía FTX, una plataforma de intercambio de monedas. Entonces, este señor Sam Backman, en algún momento dice, he invertido mal todo lo que ustedes me habían dejado. Y ya no hay más. Entonces, es lo propio, ¿no? Ha sido juzgado, le han dado, creo que, no sé, creo que 40 años. Esto estaba haciendo a sus 31 años. Entonces, mientras nosotros vamos mirando que la economía, los criptoactivos crecen, siempre tenemos que ver que el lado negativo, el uso y el abuso, también va a crecer. Se siguen apareciendo. Por ejemplo, esta dark web, una operación que recientemente ha operado con 31 millones de dólares. ¿No? Ha sido de alguna manera perseguido por Europol entre efectivo y criptomonedas. El mercado ilegal más grande del mundo. Dark market. Casi medio millón de usuarios que intercambiaban a diario dinero, droga, billetes falsos, tarjetas de crédito. Entonces, operaciones que están desarrollándose ligadas precisamente
a esta capacidad que tienen las criptomonedas de aumentar la privacidad. Algo que ha ocurrido también recientemente, esto tiene ni un mes, lo propio han llegado a San Pedro, que es una localidad en Argentina, y han creado otra estafa piramidal. Han traído actores, han contratado hoteles, han hecho pensar a las personas que pueden invertir. ¿Y por qué Argentina, dirán? Argentina ha tenido un serio problema, y está todavía, ¿no?, en su economía por el tema de los dólares. Y es algo que en Bolivia también estamos viviendo, ¿no? De repente este año nos hemos sorprendido con una escasez de dólar. Nos hemos encontrado, por ejemplo, la salida en los criptoactivos, las criptomonedas, el criptodólar, por decir, los USDTs. Pues esto en Argentina no nos extraña ahora que nosotros quizás estamos también con esa lógica. La gente está ávida de conseguir una manera de saltar este problema de la ausencia de dólares y estamos yendo muy rápidamente al uso de los criptoactivos. Pero no solo es en esta magnitud el uso de los criptoactivos por el crimen organizado. Si ahora nosotros hemos aprendido en época de pandemia, ¿no? Desde la casa llamábamos y decíamos, quiero una hamburguesa, y que nos la entreguen en la puerta de la casa por el delivery. Ahora la juventud se dice, por ejemplo, que no sale, como alguna vez quizás lo hemos hecho, hemos ido a una tienda, hemos comprado unas cervezas, hemos comprado algún licor y hemos ido a hacer una fiesta. Ahora los jóvenes, y es un poco la característica de este momento, compran algún tipo de droga, pero por estos canales. Telegram, por ejemplo, hacen un pedido, el delivery les llega. Esta es una noticia también de Argentina, donde esto se ha masificado. Y Telegram está siendo utilizado precisamente porque Telegram surgió como una alternativa a la falta de privacidad que podría significar WhatsApp. Como que alguien dijo WhatsApp, Facebook, Meta, le dan todo al FBI. Entonces, en el mundo, Pavel Durov, el creador de Telegram, dijo, yo no le voy a dar eso a Estados Unidos. Entonces, yo voy a garantizar la privacidad, la anonimidad. Entonces todo el cibercrimen ha dicho, excelente, vamos a utilizar todas esas capacidades de Telegram y ahora hay infinidad de cosas en Telegram. Les decía que esto ha crecido bastante. Nosotros hemos aprendido, por ejemplo, todo lo que es el cómputo en la nube. Bueno, todo está en la nube. Facebook está en la nube, nuestro correo está en la nube. Nos hemos acostumbrado a ese concepto de la nube. El cibercrimen también se ha transformado. Así como hay plataformas, como se llaman SaaS, plataformas SaaS, PaaS, IaaS, ¿no? Software as a Service, infraestructura como servicio, plataforma como servicio. Ahora también se ha creado crimen como servicio. Entonces se vende de todo. Entonces, si alguien menores, por ejemplo, no tenían capacidades de conocimiento o de infraestructura, ahora pueden contratar todo esto. Lo mismo que podríamos contratar el desarrollo de una página web, podríamos contratar el diseño, ¿no? Queremos que nos hagan un diseño y lo colocamos en la web. Interactuamos con alguien que esté, por ejemplo, no sé, en Europa y nos hace el trabajo y nos lo entrega. Entonces, eso ha logrado, por ejemplo, toda esta masificación del Internet, la nube y demás. Entonces, el crimen también se ha transformado. Existe una empresa, por ejemplo, que trabaja mucho con el rastreo de operaciones ilícitas con las criptos. Blockchain Analysis genera un reporte anual y el reporte de este año no cambia mucho. ¿No? Estamos, por ejemplo, con 24 billones de lo que es el impacto de operaciones ilícitas que están manejándose en todo tipo de fraudes. Acá, por ejemplo, el 2022 es más relevante que el 2023 por el tema de FTX, ¿no? Esta empresa que dijo,
Ya no tengo todo el dinero que he manejado de ustedes, eso ha incidido. Y cuando se cierre el 2024, ellos van a tener los datos ya finales de muchas operaciones que son ilícitas. Entonces, esto del 2023 va a volver a crecer. Entonces, acá está terrorismo, está, por ejemplo, fármacos ilegales, venta de malware, estafas, estos mercados oscuros, por ejemplo. También está qué moneda es la que domina, ¿no? Estos stablecoins son los USDTs, USDCs, los altcoins, está Ethereum, está Bitcoin. Por ejemplo, algo que está ocurriendo bastante en nuestros países es el tema del Samsung. De los ciberdelitos que están siendo más rentables, se tiene el secuestro de datos. Es ese tipo de delito que de repente llegas a tu computador, sobre todo día lunes, prendes el computador y te aparece una pantallita de estas. Ops, tus archivos han sido encriptados, entonces mándanos X cantidad de bitcoins, a veces te dicen medio bitcoin, no, el bitcoin está más o menos en $60,000, o te dicen, no, 0.25 de bitcoins, y te dan una dirección, que es una billetera. Entonces, y son muy atentos porque te guían cómo comprar bitcoins, dónde puedes comprar y cómo se los puedes mandar. Es el rescate que tienes que pagar por tus archivos. Entonces, el ransomware es uno de los delitos que más crece ligados a las criptomonedas, ligados al Bitcoin. Fíjense un dato también de Chainalysis, valor total recibido por los atacantes de ransomware, 1.1 billones. Estamos hablando de 1.000 millones en 2023. Entonces, es un negocio muy rentable. Entonces, eso hace que, lógicamente, cualquier economista diría, si hay, y aquí es un tema de que podemos masificar. Ya no estamos con la limitante de personas, esto es software. Entonces podemos multiplicar y podemos atacar no solo en el país donde estamos, esto realmente logramos una globalización. Acá les muestro, por ejemplo, los ataques que han sufrido a lo largo del mundo diferentes instituciones financieras, casinos, desarrolladores de software, inversionistas, los exchanges de criptos. ¿Por quiénes? Se dice, por ejemplo, ahí está el dibujito, Lazarus. Se dice que Lazarus es un equipo de ciberatacantes propiciado por Corea del Norte. Entonces ya llegamos a otro nivel de crimen. Ya no es mafia organizada, ya no es una mafia transnacional, sino estos temas políticos están logrando también eso. Entonces, si alguna vez algún país tiene una restricción, por ejemplo, o se dice de Corea del Norte, tiene una limitación por este otro lado, entonces han formado sus cuadros de cibersoldados que saben hacer esto. Fíjense, ahí está Latinoamérica, por ejemplo, ahí está la experiencia que ha tenido el Banco de Chile con 12 millones y otros, ¿no? Hay operaciones mucho más grandes. Por ejemplo, hace unos meses se ha detenido en Palermo, Argentina, a un informático ruso. Entonces, hablamos de temas que están globalizados, pero sí están pasando por países de Latinoamérica. Se dice, por ejemplo, que este informático ruso estaba moviendo 100 millones de criptomonedas de un ataque de Lazarus. Entonces, cuando uno compra un Bitcoin, por ejemplo, el Bitcoin va a una billetera y de alguna manera se puede monitorear siempre y cuando no hagan otro tipo de operaciones para ocultar. Entonces, acá hicieron un seguimiento y en algún momento ese personaje quiso mover eso, fue arrestado. Pero nos demuestra esa capacidad que se tiene de un lado y otro lado. Primero, para obtener ganancias ilícitas, ahora ya no solo
con el dinero común, sino con las criptomonedas. Y si antes los delincuentes tenían que legitimizar esas ganancias ilícitas por canales tradicionales, el sistema financiero normal, ¿no? Entonces antes decíamos que tiene que introducirlo a un banco y por el banco hacer, ¿no?, todo lo que es la estratificación y la integración, ¿no? Colocación, estratificación, integración. Ahora, esto también se hace a través de lo que son los tumblers, los mixers, que son servicios para legitimizar ganancias ilícitas con criptos. Pero esto es mucho más favorable porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en monedas, quizás no pasamos de las 500 en el mundo, ¿no? Divisas, dólar, pesos, no sé, rublos, marcos, yuanes y demás. Pero si nosotros hablamos de criptomonedas, se habla de alrededor de 20,000 criptomonedas que ya están en circulación. Solo Binance, por ejemplo, que ahora es uno de los exchanges más grandes, está casi operando con 1,000. O sea, nosotros podemos comprar una criptomoneda, transformarla en otra y transformarla en otra. O si antes son operaciones que teníamos que hacerlas con dinero fiduciario en divisas tradicionales, ahora esa legitimación de ganancias ilícitas, ¿no?, de la colocación, la estratificación, la integración, se está haciendo a través de estos mixers y tumblers. Entonces se colocan, por decir, vamos a pensar en 100 bitcoins, y estos 100 bitcoins son troceados, son pulverizados. En los temas, por ejemplo, tradicionales, hablábamos de la pitufeada, ¿no?, que era gastar, por decir, $20,000 y dividirlos en 2,000, 2,000, 2,000, para evadir los controles de los $10,000. Entonces también hablábamos, por ejemplo, de las mulas de dinero. Las cibermulas aparecieron, ¿no?, personas que ayudaban a hacer esto, moviendo entre sus cuentas. Ahora se ha adicionado un nivel, las cripto-cibermulas. Las personas que están ayudando a crear cuentas, billeteras y demás para precisamente pulverizar. Entonces, un centavo, por ejemplo, de una criptomoneda, dividirlo. No solo pulverizarla en la misma moneda, en centavos de la misma criptomoneda, sino transformarla en las otras, hacerlas realmente, mezclarlas y volver a integrarlas. Y esto con servicios que están apareciendo. Así como hemos aprendido a ofrecer, les decía, servicios en la nube, los freelancers hacen trabajos, por ejemplo, en diferentes lugares del mundo, se crean empresas y hay personas que ofrecen estos servicios de legitimizar esas ganancias obtenidas en delitos tradicionales, ahora ciberdelitos y ahora criptociberdelitos. Entonces, esto está creciendo bastante. Hay temas, por ejemplo, los bancos se dice que son muy pesados. Han ganado mucho cebo financiero, mucho cebo regulatorio. Entonces, meter plata en un banco es muy engorroso, los bancos son muy lentos y demás. Entonces, empiezan a aparecer todo lo que son los negocios que combinan la tecnología, las fintechs. Y ahí tenemos fintechs ligadas al cibercrimen. Una pequeña lista que les he colocado de diferentes lugares, de empresas que hacen un manejo similar a un banco, por decir, pero tienen el componente tecnología y ahora con temas de criptos. Importante considerar, por ejemplo, que para que el cibercrimen logre sus objetivos, necesita desechables, decimos. Entonces, necesita que la gente se integre. Fíjense el uso, la tasa de uso de criptomonedas en Latinoamérica lidera Argentina, 30%. Pero si pensamos Brasil, la población que tiene Brasil, ese 24% supera con creces a lo que es Argentina. Chile, República Dominicana, México, Perú, Colombia, figuran, son reportes de Chainalysis.
Las principales monedas, todavía está el USDT, que es el Tether, ¿no? Es el dólar, que tiene un respaldo, es una moneda estable, por decir. Está el Bitcoin, Ethereum, el USDC y otros. No son los que están liderando, y se habla de miles de millones de dólares lo que se está moviendo en el mundo cripto. Entonces, vemos que hay un crecimiento aceleradísimo. No estamos, después de pandemia, como que nos han frenado a todos, levantaron el tema de del confinamiento y todos brincaron y están saltando, ¿no? Realmente ha sido, no sé, un momento de reflexión para algo. Todos se hicieron. Pero lo que no está creciendo, lamentablemente, es el tema regulatorio. Se tienen avances a nivel Latinoamérica. Nosotros en Bolivia, por ejemplo, el 2020, nuestro Banco Central dijo, no quiero criptoactivos en el sistema financiero. Entonces, se prohíbe que se compre criptoactivos con nuestras tarjetas de débito o crédito. Y hace un par de meses, como empezó a escasear el dólar, abrió la válvula el Banco Central de Bolivia y dijo, ahora voy a permitir que puedan utilizar. Pero bueno, tampoco hay mucho dólar en el sistema financiero tradicional para hacer eso. Pero la gente ha encontrado la forma. Se dice que alrededor de 10 millones de dólares era lo que se manejaba mensualmente. Y estamos hablando más o menos hasta junio. Entonces, julio, agosto, eso ya brincó a 40 y más millones. Entonces, no solo se ha cuadruplicado lo que se está moviendo con criptos, principalmente USDTs. Entonces, la economía, pero la regulación no cambió. Solo dijeron, permitimos. Los diferentes países están haciendo diferentes. Bueno, el caso de El Salvador es un tema aparte. Y no es que El Salvador esté con un uso intenso de criptoactivos, es su gobierno que está haciendo inversión en criptoactivos y está creando, ¿no? Es una moneda oficial. Ahí podemos ver, por ejemplo, un panorama mundial de cómo se está moviendo, pero es un tema también hay que ver desde el punto de vista de este lado, ¿no? Habría que preguntarles a los rusos y a los chinos cuál es su visión de las criptos. Corea del Norte también, pero ahí vemos, por ejemplo, economías como la de Suiza, El Salvador, Japón, Alemania, Francia, son los que han creado más regulación. Y estamos el resto. Quizás ahí Argentina también está avanzando, un poco mejor Brasil, pero nos falta al resto crear. Pero sí ya nuestra población está consumiendo, está usando. Ustedes pueden ver, por ejemplo, hay reportes de organismos como el Gafi o el Gafilat para Latinoamérica, que ya destaca la necesidad de controlar estos temas, porque siguen avanzando. No, es una opción más que tiene el crimen para legitimizar ganancias ilícitas y para generar ganancias. Ya no solo es que va a traer dinero del crimen tradicional, del tráfico de personas, narcotráfico, venta de armas, sino que se está generando otra economía. Hackear, cibercrimen, rescates de ransomware, estafas virtuales, secuestro de datos y demás, están generando también ingresos propios del ciberespacio. Entonces, finalmente, comentar que estamos en ese desarrollo de la tecnología aceleradísimo. No estamos hablando del computador personal, que lo empezamos a tener a finales de los 80. Quizás a mediados de los 80 ya empiezan a llegar los primeros computadores, sobre todo en Latinoamérica, pero ya a finales del 80 ya teníamos muchos computadores personales. Y en unos 20 años ya estamos hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial. En 30 años ya tenemos en los celulares. Y siempre este temita de privacidad. Pero lamentablemente esto nos está llevando a querer cierta anonimidad.
Y ahí estamos entrando en un tema de que estamos favoreciendo a la impunidad, ¿no? Que muchos piensen, crean que todo lo que se hace en Internet va a quedar realmente impune. Y podemos decir que es complejo, no imposible. No, si alguien se soba seguramente 1 millón, 2 millones de criptoactivos, el FBI le va a pegar la mira. Organizaciones como Chainalysis, que ya utilizan software avanzado, inteligencia artificial, van a poder rastrear. Pero si se robaron miles de dólares al interior de economías más pequeñas, eso es más complicado. Entonces, ese es un desafío que tenemos los profesionales de diferentes áreas que estamos de alguna manera impulsando esto. Estamos colocando como una ventaja y a veces decimos, ¿no? Eso ayuda, los criptoactivos ayudan a la libertad financiera, pero tenemos que caminar con dos pies. El que impulsa el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo y el que te hace pensar en los riesgos, el que te hace aprender las situaciones que pueden ocurrir. Decía, ¿no?, el doctor Jorge, es un tema obligatorio de cada ciudadano digital aprender sobre los riesgos. Estimados, es lo que he querido compartir. Mi persona se desarrolla en este campo. Soy ingeniero de sistemas, pero hace unos 15 años estoy ligado a temas forenses. Por supuesto, mantengo el tema de capacitación, consultorías, pero no hay año que no tengamos temas de estafas virtuales, crimen corporativo, cibercrimen, fraudes y demás. Entonces uno dice, ¿por qué? Y la capacidad que tenemos de nuestras instituciones que deberían conocer, aún no da la tranquilidad. Aún todavía estamos en investigación. Entonces les invito, les dejo mis contactos. Tenemos siempre material de concientización en LinkedIn, en Facebook y en TikTok. ¿No? Son las redes sociales que, por ejemplo, en Bolivia estamos utilizando mucho para hacer concientización. Aprovechamos estos espacios y me permito agradecer de nuevo a la universidad, porque esto favorece, ¿no?, la capacitación y entender que, por lo menos en Latinoamérica, podemos aprovechar, si en el país nos faltó algo, mirar al lado. Por ejemplo, Chile ha desarrollado últimamente mucho en materia de regulación. En casos que están ocurriendo, Argentina tiene gran cantidad. Brasil es una lección aparte. En temas de crimen, por ejemplo, y cibercrimen, a nivel Latinoamérica tenemos mucho ataque desde Brasil. Cuando analizamos el origen, se aprende. Y ni qué decir México. México es una escuela realmente para ver qué cosas van a pasar. Es como que ellos están un día antes de lo que va a pasar. Entonces, cuando leemos sus noticias, vemos sus casos, hay que esperar que van a llegarnos. Entonces, estimados, les agradezco por este espacio. Espero que sea de su utilidad. Cualquier pregunta, a sus órdenes. Muchísimas gracias, Magíster Guido Rosales. Este es un tema que de verdad tiene mucho impacto en la actualidad y desde hace años se ha venido desarrollando y evolucionando. Los criptoactivos como catalizadores de la transformación digital del cibercrimen, pues había de esperarse esta situación porque desafortunadamente las personas que andan en estos grupos de crimen organizado, ellos se adaptan, ellos se contextualizan a lo que sea con tal de mantenerse dentro de su rama, ¿verdad? Tenemos dos preguntas esta noche. La primera pregunta es, ¿qué relación relevante tienen los criptoactivos con los recursos naturales a nivel geoeconómico para los países del sur global? A ver, hay un concepto que tiene que ver con el mundo cripto, no necesariamente con las criptomonedas.
que es la cadena de bloques, que es el sustento básico de todo lo que son las criptomonedas, ¿no? La parte medular está en la forma en la que se maneja. Entonces hay un concepto de tokenización de activos. Esa es quizás la parte más grande que está viniendo. La parte de criptomonedas es una cosa. Entonces ahora se está tratando de manejar precisamente una expresión digital de todo. Entonces, eso va a incidir mucho en la economía, en temas legales. De alguna manera se puede utilizar el concepto de cadena de bloques en las elecciones, en la economía, en todas las actividades realmente y, por supuesto, en temas de todo activo, todo bien que pueda tener una persona, una organización, un país, se está buscando que podamos tokenizarlo, manejar su expresión digital y ponerlo a una economía de este tipo. Entonces se va a poder manejar a nivel mundial, invertir, controlar también, pero no solo a nivel local. Entonces, a su pregunta, el impacto tiene que ver y les invito a que vean todo lo que son cadenas de bloques y tokenización de activos. Pues eso nos va a transformar realmente y se está desarrollando bastante en Europa, por ejemplo, en España, y para recursos naturales, para arte, para todo aquello que de alguna manera podamos representarlo y lograr esa desmaterialización, no del bien físico, ¿no? Sino su expresión digital. Pues son temas que tienen que verlos y desarrollarlos. Muy incipientes en nuestros países, pero Europa, Estados Unidos está creciendo mucho en eso. Blockchain, cadena de bloques y tokenización de activos. Muchísimas gracias, Magíster Guido. Tenemos una segunda pregunta que dice, en este mundo que avanza aceleradamente en los criptoactivos, los ciberatacantes que están al acecho y al incremento del uso de la IA, inteligencia artificial, para el bien y el mal, ¿qué nos recomienda para mantener nuestra privacidad cibernética en el anonimato total? O por lo menos intentarlo. Es complicado hoy en día realmente mantener niveles de privacidad. Todo está ligado a, de alguna manera, un seguimiento. Los celulares. Es como que si tú quieres privacidad, te aíslas. Tu celular se prende y te dice que te va a ayudar mejor si compartes tu georreferenciación. Te va a ayudar si aprende de tus necesidades. Ustedes ven que, por ejemplo, ahora, si en este momento empezamos a hablar y decimos, me duele la cabeza, siento, no sé, un dolor, minutos después, tu red social te lanza ya una propaganda para el dolor de cabeza. Es que el celular está escuchando y la IA está interpretando. Y dice, aquí hay una posible venta. Entonces uno ahí se pone a pensar, ¿quiero eso? O de alguna manera también quiero que me ayudes rápido. Entonces hoy en día pensar en privacidad es complicado, complicado. Lo que sí quizás podamos nosotros separar temas muy personales, pero muy, muy personales, es complicado, porque las personas ya nos hemos acostumbrado a, creo que ya no le decimos buena noche ni a la esposa, ¿no? Le decimos buena noche al celular porque nos despedimos y nos despertamos y lo primero que vemos es el celular. Es complicado el tema de privacidad. Y hay que pensar también, la persona normal, como qué preocupación tuviera de no, o sea, de complicarse con eso. Quizás los que más nos meten esa idea es aquellos que quieren ocultar cosas. A veces decimos, quien nada tiene, nada teme. Porque ya como que estamos 20 años en esto diciendo, no compartas, no compartas, no compartas, pero a veces no compartas tú.
Tu amigo te etiqueta, tu amigo escribe, dice, le mando saludos a Guido porque lo he visto hoy día en tal lugar. ¿Sabes? Quizás es más difícil buscar garantizar privacidad. Quizás hay que adecuarnos y medir el riesgo, porque ya no podemos convivir contra eso, ya no podemos luchar. Hay que tratar de quizás proteger cosas muy íntimas, pero la vida virtual de los ciudadanos tenemos que aprender a defenderlos. Pero ya no con temas de ocultar todo, ¿no? Sino aprender a utilizar las herramientas, configuraciones, banca digital, 2FA, ya ni siquiera contraseñas. Las contraseñas fueron historia. Ahora se habla del multifactor de autenticación. Entonces sí, hay que aprender y también utilizar la IA, por ejemplo, para ir configurando nuestros dispositivos y demás. Pero negarlo es ya imposible. Muchísimas gracias, Magister Guido. Realmente, como usted dice, tenemos que aprender ciertas normativas de cómo manejarnos en estos medios de redes sociales, en este tema que tiene que ver también con las criptomonedas, porque eso compete a ambas partes. Y bueno, en el constante uso, uno tiene que aprender a mantenerse uno en el anonimato, empezar con uno. Así que agradecemos realmente por esta tremenda intervención y le damos el pase a mi compañera Jenny Murillo para la entrega de su certificado digital. Muchas gracias, profesora Silvana. Queremos también en esta noche hacerle este reconocimiento a nuestro expositor y dice así el certificado. Universidad Autónoma de Chiriquí, Facultad de Economía, confiere certificado a Guido Eduardo Rosales por su destacada participación como expositor durante el sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación CESI 2024, con el tema criptoactivos como catalizadores de las transformaciones digitales del cibercrimen. Congreso realizado en alianza en el Colegio de Economistas de Panamá y Progresando Internacional, dado en el campus universitario del 21 al 25 de octubre del 2024, David Chiriquí, República de Panamá, firma este certificado, el magister Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía, y la doctora Ixel Concepción, presidente del comité organizador de CESI 2024. Aprobado en el Consejo Académico Extraordinario número 14 del 9 de octubre del 2024.